Mi nombre es Elena y vivo en San Miguel de Allende desde hace 40 años. En este pueblo, mi nombre es sinónimo de confianza, de honestidad. Heredé esta casa de mis padres, las tierras que mi abuelo trabajó con sudor y lágrimas. Y durante décadas he pasado mis días en los mercados, tejiendo con mis propias manos una pequeña fortuna. No es una riqueza deslumbrante, pero es mía. Es el fruto de mi esfuerzo, de mi vida. Y siempre la he guardado para mis hijas, para su futuro. Siempre fui una mujer que creía en la bondad de las personas, una mujer que abría su corazón sin recelos. Hasta que Rodrigo llegó. Rodrigo llegó a la vida de mi hija Sofía, y al principio mi corazón se llenó de una alegría inmensa. Pensé que era una bendición del cielo, un regalo divino. Se presentaba como un joven educado, con una sonrisa que recordaba a los ángeles pintados en los vitrales de las iglesias antiguas. Tenía esos modales impecables, esa forma de hablar que desarma a cualquiera, que te hace sentir que estás ante alguien genuino, alguien que vale la pena. Recuerdo las comidas de los domingos en mi patio, bajo la sombra generosa de los árboles frutales. Rodrigo solía traerme flores que a menudo arrancaba del propio jardín de mi casa, como si fuera un gesto de profunda generosidad. Me miraba a los ojos mientras me hablaba de sus planes, de sus grandes sueños, de cómo quería construir un futuro sólido para Sofía. Sin que yo me diera cuenta, sin que nadie en la familia lo notara, Rodrigo se fue infiltrando en nuestras vidas, convirtiéndose en el yerno perfecto, aquel que yo, en mi soledad, nunca tuve. Me hablaba de negocios inmobiliarios, de oportunidades únicas en Cancún, de promesas de prosperidad que parecían sacadas de un cuento de hadas. Y yo, con mi corazón abierto y mi fe intacta, lo escuchaba. Lo escuchaba y me dejaba llevar por la corriente de sus palabras. Pero la confianza, aprendí demasiado tarde, es un bien frágil, tan volátil como el pulque que se deja fermentar al sol. Se corrompe sin que te percates, sin que notes el cambio sutil, hasta que el olor se vuelve insoportable. Rodrigo comenzó a pedirme dinero. Al principio, sumas pequeñas, para gastos iniciales, para gestiones rápidas. Yo se los daba, convencida de que era una inversión en el futuro de mi hija. 200,000 pesos aquí, 50,000 allá. Dinero que había guardado con esfuerzo para mi jubilación. Dinero que Sofía, con la tristeza asomando en sus ojos, me pedía a mí, a su madre, porque confiaba en mi capacidad para resolver las cosas. Y yo, con la esperanza de verlas felices, se lo daba. Creía firmemente que estaba aportando a la estabilidad de su matrimonio, a la construcción de su hogar. Creía en Rodrigo, creía en sus palabras, creía en la ilusión que él proyectaba. Hasta que llegó un martes cualquiera, un martes como tantos otros en San Miguel de Allende. Yo estaba en el pórtico de mi casa, barriendo las hojas secas que el viento de la mañana había esparcido. El sol apenas comenzaba a calentar la piedra antigua. Y entonces el teléfono sonó. Una llamada que me trajo la noticia que destrozaría mi mundo. Rodrigo había desaparecido. Así, sin más, como el humo que se disipa en el aire. Se había esfumado, llevándose consigo no solo nuestro dinero, sino también nuestras esperanzas, la herencia que yo había atesorado como un tesoro sagrado, la tranquilidad de mi hogar. Ahora estoy aquí, sentada en esta sala que ya no se siente completamente mía. Las facturas se amontonan sobre la mesa, recordatorios silenciosos de los pagos que nunca pude hacer. Escucho a Sofía llorar en la habitación contigua, un lamento que me desgarra el alma. Y me pregunto, con una amargura que me sube por la garganta, cómo una mujer como yo, que ha vivido tanto, que ha visto tantas caras en el mercado, tantas historias en las calles de San Miguel, pudo ser tan ciega. ¿Cómo permití que esa fachada de bondad y éxito me cegara por completo? La pregunta que me atormenta cada amanecer, mientras el sol tiñe de rosa las montañas, es simple, pero su respuesta me elude como una sombra esquiva. ¿Dónde encontró ese hombre las palabras exactas, la estrategia perfecta para robarme no solamente el dinero,
sino también mi fe inquebrantable en la gente. Cómo desmanteló mi confianza pedazo a pedazo sin que yo me diera cuenta. Este es el relato de cómo la confianza se convirtió en mi perdición y de cómo un hombre con cara de ángel me robó la vida. Y hoy quiero compartirlo con ustedes, no solo para desahogar mi dolor, sino para advertirles, para que nadie más caiga en la misma trampa. La historia de Rodrigo es una historia de manipulación, de engaño, pero también es una historia de resiliencia, de la lucha de una madre por recuperar lo que le fue arrebatado. Y esa lucha, créanme, apenas ha comenzado. En los próximos minutos desentrañaremos juntos el laberinto de mentiras que Rodrigo tejió, paso a paso, desde su llegada a San Miguel de Allende hasta su abrupta desaparición. Analizaremos las señales que ignoré, las advertencias que el destino me envió y que yo, en mi inocencia, no supe interpretar. Porque la verdad es que Rodrigo no apareció de la nada. Él estudió a mi familia, observó nuestras rutinas, aprendió nuestras vulnerabilidades. Y yo, Elena, la mujer de confianza, fui su objetivo principal. Mi apego a la tradición, mi deseo de ver a mis hijas felices y seguras, mi creencia en el matrimonio como una institución sagrada, todo eso fue utilizado en mi contra. Él sabía exactamente qué teclas tocar para ganarse mi confianza. Me hablaba de valores familiares, de la importancia de apoyar a la pareja, de la necesidad de invertir en el futuro. Palabras que resonaban en mi corazón de madre y de mujer que había trabajado toda su vida para asegurar el bienestar de sus seres queridos. Su estrategia era sutil, maestra. No me pedía grandes sumas de golpe. Empezaba con pequeñas cantidades, justificadas por emergencias empresariales o oportunidades de inversión de tiempo limitado. Cada transacción estaba envuelta en una narrativa convincente, respaldada por supuestos documentos, por llamadas telefónicas simuladas a socios o asesores financieros. Yo, en mi ingenuidad, creía que estaba participando en algo grande, en un proyecto que beneficiaría a toda la familia. Rodrigo era un actor consumado. Sabía cómo interpretar el papel del yerno ideal, del empresario exitoso, del hombre preocupado por su esposa y su suegra. Visitaba a mis hijas en el hospital cuando estaban enfermas, me traía regalos en fechas especiales, se mostraba siempre atento y servicial. Creaba una imagen de fiabilidad tan sólida que yo no tenía motivos para dudar. Lo que no sabía es que detrás de esa máscara de virtud se escondía un depredador, un hombre sin escrúpulos, capaz de destrozar vidas para satisfacer su codicia. La primera vez que me pidió dinero fue para lo que él llamó un anticipo urgente para una propiedad en Cancún. Me dijo que era una oportunidad única, que si no actuábamos rápido, la perderíamos. La suma no era exorbitante, apenas unos 20,000 pesos. Se los di sin pensarlo 2 veces. Al mes siguiente, volvió a pedirme dinero, esta vez para gastos de escrituración, luego para reformas urgentes en el mismo inmueble. Las cantidades fueron aumentando gradualmente. Yo, al principio, no me preocupaba demasiado. Pensaba que era parte del ciclo normal de los negocios. Rodrigo siempre me aseguraba que pronto recuperaría todo y que incluso tendríamos ganancias. Me mostraba supuestos contratos, facturas, correos electrónicos que parecían legítimos. Yo no soy una mujer de negocios, pero él me hacía sentir que entendía. Me explicaba los detalles técnicos con una fluidez que me impresionaba. Y lo más importante, siempre me decía que todo era por el bien de Sofía, por la seguridad de mi familia. Esa era su arma más poderosa, mi amor de madre. Sofía, por su parte, también estaba completamente enamorada. Lo veía todo a través del prisma del amor. Ella confiaba plenamente en Rodrigo, y eso me hacía confiar aún más. Si mi hija lo amaba y lo creía capaz, ¿quién era yo para dudar? Ella me decía: «Mamá, Rodrigo es un hombre increíble, tiene una visión para el futuro que nadie más tiene. Esto nos va a sacar adelante a todos». Y yo, queriendo creer en esa visión, en ese futuro prometido, seguía adelante. Pero había momentos, pequeños instantes de duda, que intentaba acallar. Recuerdo una vez que le pregunté por los detalles de una inversión particularmente grande, y él se puso un poco evasivo.
Dijo que eran asuntos confidenciales de la empresa y que no debía preocuparme. Yo asentí, pero una pequeña espuela de inquietud se clavó en mi interior. Intenté ignorarla, atribuirla a mi propia falta de conocimiento en el mundo de los negocios. Además, él siempre me devolvía el dinero, al menos una parte, y con intereses. Eso me hacía sentir que era un buen negocio, que mi dinero estaba trabajando, pero la verdad es que él estaba utilizando el dinero de una inversión para pagar la anterior, creando una pirámide de deuda que yo no alcanzaba a ver. Era un ciclo vicioso y yo estaba atrapada en él. Los meses pasaron y las peticiones de dinero se volvieron más frecuentes, las sumas más grandes. Yo empecé a usar ahorros que tenía destinados a otras cosas, a pedir prestado a amigos de confianza, a veces incluso a vender pequeñas alhajas que habían sido de mi madre. Sentía una presión constante, una ansiedad que no me dejaba dormir por las noches, pero cada vez que miraba a Sofía, tan feliz y enamorada, me decía a mí misma que todo valía la pena, que estaba haciendo lo correcto por mi hija. Rodrigo se había convertido en el centro de nuestras vidas, en la fuente de nuestras esperanzas y, sin saberlo, en la causa de nuestra futura ruina. Él sabía cómo manipular mis emociones, cómo explotar mi deseo de proteger a mi familia. Me hablaba de la importancia de la discreción, de no preocupar a Sofía con los detalles estresantes de los negocios. Por eso, muchas de las transacciones se hacían en efectivo o mediante transferencias bancarias que él me pedía hacer a cuentas a su nombre o al de supuestos socios. Yo, confiando en él, lo hacía. Nunca se me ocurrió pedirle cuentas detalladas ni verificar la autenticidad de los documentos. Mi fe en él era absoluta. Y esa fe, esa ceguera voluntaria, fue lo que me condenó. La casa en la que vivo ahora, la casa de mis padres, la casa donde crié a mis hijas, empezó a tener facturas impagadas, los servicios básicos, el mantenimiento, todo se fue postergando. Yo me decía que era algo temporal, que una vez que las inversiones de Rodrigo dieran frutos, todo se arreglaría. Pero los frutos nunca llegaron. Lo que sí llegó fue la desesperación. Sofía empezó a notar mi preocupación, mi falta de dinero. Me preguntaba qué pasaba, pero yo intentaba restarle importancia. No quería que ella se preocupara, no quería que pensara que su matrimonio estaba en problemas. Rodrigo, por su parte, redoblaba sus esfuerzos, me traía regalos, me decía cuánto me quería, cuánto apreciaba mi apoyo. Era un maestro del engaño, un titiritero que movía los hilos de nuestras vidas con una habilidad aterradora. Él sabía que yo era el pilar económico de la familia y se aseguró de que mi confianza en él fuera mi punto más débil. Me sentía atrapada en una red de mentiras y cuanto más intentaba liberarme, más me enredaba. Rodrigo me hablaba de un gran proyecto inmobiliario en Cancún, un complejo turístico de lujo. Me describía los planos, las vistas al mar, las piscinas infinitas. Me aseguraba que sería la inversión de nuestras vidas, que nos haría a todos millonarios. Me presentó a supuestos socios, a inversores extranjeros, a través de videollamadas. Siempre eran personas con acentos exóticos, con trajes caros, hablando de cifras astronómicas. Yo, que apenas salía de San Miguel, me sentía abrumada por ese mundo de opulencia y poder. Rodrigo me hacía sentir parte de él, me decía que mi intuición y mi apoyo eran fundamentales para el éxito del proyecto. Y yo, ilusionada, seguía aportando dinero, cada vez más dinero. Usé mis ahorros para la jubilación, vendí un pequeño terreno que mi abuelo me había legado, incluso pedí un préstamo al banco, argumentando que era para una inversión segura de la que pronto obtendría grandes beneficios. Sofía, ajena a la magnitud de la estafa, me animaba. «Mamá, confía en Rodrigo, él sabe lo que hace, esto nos va a cambiar la vida». Sus palabras, que antes me reconfortaban, ahora empezaban a sonar huecas. Había algo en la forma en que Rodrigo evitaba las preguntas directas, en la manera en que siempre tenía una excusa para no mostrarme los resultados tangibles de las inversiones, que me generaba una inquietud creciente. Comencé a investigar por mi cuenta, de forma discreta. Pregunté a algunos conocidos que tenían negocios inmobiliarios, sin mencionar nombres. Las respuestas que obtuve me helaron la sangre. Las cifras que Rodrigo manejaba, los supuestos proyectos, no se correspondían con la realidad del mercado. La semilla de la duda germinó en mi corazón, convirtiéndose en un árbol de sospecha. Entonces, una tarde, mientras revisaba unos papeles viejos en mi escritorio, encontré una factura de hotel, una factura de un hotel de lujo en Cancún, a nombre de Rodrigo,
con fechas coincidentes con uno de los supuestos viajes de negocios urgentes que él había realizado. El importe de la factura era considerable, mucho mayor de lo que él me había dicho que gastaría en gestiones. Y lo que más me dolió fue ver que en la misma factura había cargos por servicios de spa, cenas para dos, botellas de champán caras, y junto a su nombre, el nombre de otra mujer, una mujer que no era mi hija. Ese fue el momento en que la verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. Rodrigo no era solo un estafador, era un mentiroso, un infiel, un hombre sin corazón. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, no solo por el dinero perdido, sino por la traición, por la humillación, por el engaño a mi hija. Corrí a buscar a Sofía, con el corazón latiendo desbocado. Le mostré la factura, le conté mis sospechas, mi miedo. Al principio, ella se negó a creerlo. Defendió a Rodrigo con uñas y dientes. La llamé loca, paranoica. Dijo que yo estaba inventando cosas, que estaba celosa de su felicidad. Pero al ver mi desesperación, al ver la evidencia irrefutable, algo en su mirada cambió. La duda comenzó a aparecer en sus ojos. Le pedí que me acompañara a hablar con Rodrigo, que confrontáramos la situación juntos. Rodrigo, al vernos llegar, intentó mantener la calma, pero su rostro palideció al ver la factura en mi mano. Intentó inventar una excusa. Dijo que era un viaje de negocios con una clienta importante, que la otra mujer era la esposa de un socio. Pero sus ojos delataban su nerviosismo. Sofía, con la voz temblorosa, le preguntó directamente si le había sido infiel. Rodrigo, acorralado, finalmente confesó. No confesó la estafa, pero sí la infidelidad. Dijo que se arrepentía, que todo había sido un error. Sofía se derrumbó. Fue el comienzo del fin de su matrimonio. Pero la estafa aún no había sido descubierta en su totalidad. Rodrigo, sintiendo que el cerco se estrechaba, decidió desaparecer. Se llevó todo el dinero que pudo, dejando a Sofía y a mí en la ruina. Se esfumó como el humo, sin dejar rastro. La policía investigó, pero Rodrigo era un fantasma. Había utilizado identidades falsas, cuentas bancarias en el extranjero. Era un maestro en el arte de la evasión. Ahora, aquí estoy, en esta casa que se siente vacía y pesada, con las deudas acumuladas y el corazón roto. Sofía y yo estamos reconstruyendo nuestras vidas, pedazo a pedazo. Ella está devastada, pero está fuerte, está aprendiendo a levantarse después de la caída. Yo también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo que la confianza es un bien preciado que debe ganarse, no regalarse. Estoy aprendiendo que la bondad ajena no siempre es genuina y que hay personas capaces de la maldad más profunda. Pero también estoy aprendiendo que la resiliencia es un músculo que se fortalece con el dolor y que el amor de una madre por su hija es una fuerza inquebrantable. La pregunta que me sigue atormentando es, ¿cómo encontró Rodrigo las palabras exactas para robarme mi fe en la gente? La respuesta, creo, es que él no encontró las palabras, él las creó. Creó una ilusión, una fantasía de éxito y prosperidad que yo, en mi deseo de ver a mi familia feliz, elegí creer. Él explotó mis esperanzas, mis miedos, mi amor de madre. Fue un depredador que se alimentó de mi vulnerabilidad, pero su victoria no será completa. No me robará mi espíritu, ni mi capacidad de amar, ni mi determinación de seguir adelante. Y hoy, al compartir mi historia, espero que sirva de advertencia, que nadie más caiga en las redes de un Rodrigo, que aprendan a ver más allá de las sonrisas falsas, de las promesas vacías, que protejan su corazón, su dinero y su fe, porque la vida es demasiado corta para ser engañado por quienes dicen amarnos. Y si tú, querido oyente, has pasado por algo similar, quiero que sepas que no estás solo. Hay fuerza en la unión, hay esperanza en la superación, y juntos podemos reconstruir lo que fue destruido. La estafa del yerno me arrebató mucho, pero también me enseñó lecciones valiosas. Aprendí a ser más fuerte, más cautelosa, pero sobre todo, aprendí a valorar lo que realmente importa: la verdad, la honestidad y el amor incondicional.
Y aunque Rodrigo se llevó mi dinero, no se llevó mi dignidad, no se llevó mi capacidad de amar y no se llevó mi esperanza de un futuro mejor, un futuro que construiré, esta vez, con mis propias manos y con la verdad como única guía. Si te ha conmovido mi historia, si has sentido la punzada de la traición o la fuerza de la resiliencia, te invito a que reflexiones. ¿Alguna vez te has sentido como yo, ciega ante la verdad? ¿Cómo has logrado superar una situación similar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu experiencia puede ser la luz que alguien necesita en su oscuridad. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de la vida real, de luchas y superaciones, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo me da la fuerza para seguir compartiendo mi verdad. Gracias por escucharme, gracias por permitirme desahogar mi alma y quizás advertir a otros. La vida en San Miguel de Allende siempre ha sido tranquila, pero la tormenta que Rodrigo trajo a mi vida me enseñó que incluso en los lugares más apacibles, la oscuridad puede acechar, y que la luz más brillante a veces nace de las cenizas de la adversidad. La historia de Rodrigo es un recordatorio sombrío de que la maldad puede disfrazarse de bondad, y que la confianza, cuando se deposita ciegamente, puede ser nuestro mayor enemigo. Pero también es una historia de la fortaleza del espíritu humano, de la capacidad de levantarse, de sanar y de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Espero que mi relato te haya inspirado a ser más fuerte, más sabio, pero sobre todo, más compasivo. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz y la justicia, aunque a veces tarde, prevalece. Y mientras tanto, seguimos adelante, con la frente en alto y el corazón abierto a la posibilidad de un futuro mejor, un futuro construido sobre la base sólida de la verdad y la integridad. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, nunca subestimes el poder de tu propia resiliencia. La vida te dará golpes, pero tú tienes la fuerza para levantarte una y otra vez. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la integridad, en el amor y en la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Rodrigo se llevó mi dinero, pero no se llevó mi alma, y eso, al final del día, es lo único que verdaderamente importa. Ahora, mientras el sol se pone sobre San Miguel, siento una paz que no había sentido en mucho tiempo. Una paz que nace de la aceptación, de la verdad y de la esperanza. Y esa paz es mi mayor tesoro. Gracias por ser parte de mi camino. Tu presencia aquí, escuchando mi historia, significa el mundo para mí. Y ahora te invito a que compartas tu propia historia, tu propia experiencia. ¿Qué lecciones has aprendido en la vida? ¿Cómo has superado tus propios desafíos? Comenta abajo. Hagamos de este espacio un lugar de apoyo mutuo, un lugar donde podamos compartir nuestras historias y fortalecernos mutuamente. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias inspiradoras. Hasta la próxima, y que la verdad y la luz guíen siempre tu camino.